Año 2003. Siempre matizo que dije para esto, para esto, no para saber economía, general. para esto. Es igual, esto le acompaña a usted como... Absolutamente. Y a Zapatero también, porque pero muchos bueno, dicen, más le debería haber enseñado. Ya digo que hasta saqué un libro sobre la economía en 2 tardes, a ver si aprovecho. Pero fíjese si le persigue eso, que, bueno, ¿qué fue el primer comentario que hizo el presidente Rajoy cuando supo de su nombramiento? Escúchele. Lo único que no se puede hacer es volver a las políticas que ustedes aplicaron en los años 2008-2011, porque fueron los que estuvieron a punto de provocar la quiebra de España, aunque todavía no se han enterado. Y por eso, ya que usted cita a miembros de mi partido, ahora ponen al señor Sevilla a ver si arregla esto. Venga, buena. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que el señor Rajoy está muy nervioso. Es evidente que ha dilapidado una mayoría absoluta y es evidente que en este momento todas las encuestas le dan como el líder peor valorado dentro de su partido y entre los ciudadanos. Y bueno, yo creo que todo esto hay que achacárselo a eso, al nerviosismo con el que está contemplando cómo se le está yendo de las manos la cantidad de poder político que ha acumulado y que no ha sido capaz de gestionar. ¿Usted cree que realmente susurró al oído del presidente Zapatero? Es decir, ¿usted hasta qué punto se siente responsable de la política económica del señor Zapatero? Pues la verdad es sus que diferencias. Tuvimos nuestras diferencias. Yo en el 2008 ya no era ministro y ya publicaba artículos todos los domingos donde marcaba muchas diferencias con las políticas que hacía el presidente Zapatero. Yo no estuve de acuerdo con la reforma de la Constitución del artículo 135 y yo no estuve de acuerdo con el giro que se dio en mayo del 2010. Pero en el totum revolutum en el que se está convirtiendo una parte de la actividad pública española, pues parece que todo esto da lo mismo y que, en fin, pero insisto, nervios del señor Rajoy. Pero ese giro se hizo obligado por los mercados, se nos disparaba la prima de riesgo, había llamadas de Obama, del primer ministro chino. ¿Qué hubiese hecho usted para evitar ese giro de 180 grados en la política económica en el año 2010? Como diría el otro, me encanta que me hagas esta pregunta porque yo sobre el pasado escribo libros y acabo de escribir un libro y he publicado un libro precisamente sobre este giro del 2010 y sobre todo los primeros meses del señor Rajoy que acabaron en un rescate financiero que en todo el mundo se llama rescate, en inglés le llaman rescue y aquí nos empeñamos en decir que no lo era, ¿no? Yo estoy mucho más interesado en el futuro, yo estoy un poquito más interesado en hacer un programa que nos permita no dejar de lado a nadie que lo necesite, que nos permita que todo el mundo que necesite algo de los poderes públicos encuentre, sea en sanidad, sea en becas, sea en vivienda, sea en dependencia, encuentre que no se le da un recorte como respuesta, sino que se le da una ayuda como respuesta, y estoy más interesado en un programa que se ocupe de dinamizar la economía productiva de este país. Lo que ocurre es que el pasado pesa, ¿eh? Y ahí está. Francisco González, presidente del BBVA, también se ha referido a usted, pero en términos mucho más cariñosos que el presidente del Gobierno. Y ha sido una pena para España que Jordi Sevilla no hubiese estado en aquel gobierno más tiempo, porque lo que vino después fue francamente un auténtico desastre. Lo que vino después fue... un auténtico desastre. Estaba intentando hacer memoria, fue Solbes, Sebastián... Estoy intentando hacer memoria de lo que pasó en esos gobiernos, que se destruyeron 4 millones de puestos de trabajo y España acabó al borde del colapso. Eso es lo que estoy diciendo. Salgado, es verdad, me dice Gistao. Solbes, Salgado. Estamos ubicando ahí y Miguel Sebastián. No me recuerdo esos años porque para España han sido francamente muy, muy negativos. Bueno, en lo personal tengo que darle las gracias, tuve oportunidad de hacerlo ayer en persona, que hablamos por teléfono, pero vamos a ver, aquí ha habido una crisis mundial, es decir, aquí quebró Lehman Brothers y los mercados financieros atacaron el euro en Grecia, en Portugal, en Irlanda y en España, es decir, no es justo atribuir ni toda la culpa de la crisis a un gobierno nacional, no tenemos esa capacidad, la globalización significa que ningún gobierno nacional puede hacer estas cosas, ni tampoco todo el mérito de la recuperación al gobierno nacional, cuando parece bastante obvio que es la política monetaria de Draghi la que nos está sacando de la crisis del euro que tuvimos, ¿no? Pero ¿no cree que usted tiene que hacer una enmienda a la totalidad o por lo menos a la parcialidad de ese gobierno? Yo todas las críticas que tenía que hacer... y a la gestión de la crisis a partir del año 2008. Susana, yo tengo una ventaja o un inconveniente, según se mire, y es que todo lo tengo publicado. Es decir, todo lo que yo opino de toda esa época la tengo publicada con mis columnas, con mis tweets y con mi blog, ¿no? Pero yo no he venido aquí, no he sido fichado, como se dice, por Pedro Sánchez por lo que hice o por lo que dije o por lo que pensaba,
sino por lo que quiero hacer, por lo que quiero decir y por lo que pienso del futuro. ¿Y qué nos puede decir? Me imagino que está ahora mismo esbozando ese programa económico sí, y que por tanto le pillamos justo trabajando en él, pero ¿qué nos puede adelantar? Hay 4 líneas que yo creo que son las fundamentales. Primero, un compromiso con la estabilidad presupuestaria. Yo creo que esto hay que decirlo, hay que recuperarlo. Con este gobierno, España es el segundo país de la Unión Europea con un déficit público más alto y el país que más ha crecido la deuda pública. Con este gobierno, que era tan austero en principio. Nosotros tenemos que asumir el compromiso de la estabilidad presupuestaria y de poner el déficit por debajo del 3%. Nosotros tenemos que asumir un compromiso explícito de combatir la pobreza en España. No puede ser una noticia simplemente de los periódicos y del telediario que hay 13 millones de españoles en riesgo de pobreza y pasar a otra cosa. Los poderes públicos algo tienen que hacer explícitamente para combatir esa pobreza. Nosotros tenemos que restañar las heridas que ha generado la crisis. La crisis ha dejado a mucha gente en muy mala situación y cuando se han girado al Estado a pedir ayuda se han encontrado recortes en sanidad, en pensiones, en dependencia, en la vivienda. Tenemos que fortalecer el estado del bienestar y, por último, tenemos que dinamizar la economía productiva, la que de verdad crea riqueza y crea empleo, haciendo lo contrario de lo que se ha hecho estos años. Es decir, metiendo más dinero en digitalización, metiendo más dinero en I+D, metiendo más dinero en valor añadido y no montando un sistema de recuperación económica que en el fondo se basa en la miseria de los trabajadores, en que cada vez la gente trabaja peor y por menos dinero y en el que ha aparecido por primera vez en España el fenómeno del trabajador pobre. Yo trabajo y lo que gano no me saca de pobre. Eso hay que acabar con ello y eso es exactamente lo contrario de lo que se ha venido haciendo estos últimos años. Bueno, ¿eso es la carta a los reyes? Sí, eso es la carta a los reyes en Sevilla. No, eso es lo que están haciendo otros países. Pero explíqueme cómo puede aumentar el gasto público. No he dicho aumentar el gasto público. No, mantener el gasto público. Consolidar, fomentar el estado del bienestar y a su vez cumplir con la verá estabilidad. Usted como Montoro lo dice también. Le rogaré que se lo pregunte a él también cuando lo diga, ¿no? Pero yo no estoy diciendo incrementar el gasto público, yo estoy diciendo un compromiso de estabilidad presupuestaria y estoy diciendo que hay que modificar las prioridades del gasto público, que es distinto. Yo creo que en ese sentido, como he dicho, no hemos reducido el déficit público, ni hemos reducido, sino incrementado la deuda pública y se han hecho recortes. Por tanto, los recortes no se han hecho para controlar el gasto público. Déjame que le pregunte por 2 asuntos que hemos abordado ya antes de que entrara usted en el plato de espejo. El primero, ¿qué le parece estos dimes y diretes, estos desmentidos en relación a la paga extra de los funcionarios? Usted que ha sido ministro de Administraciones Públicas. Sí, yo ayer lo dije, es decir, me da la impresión, cuando me creí la noticia, pensé que el gobierno estaba intentando comprar el perdón, ¿no? Congraciarse con los funcionarios y ya no tanto por la cuestión de la paga extra o no, ya no tanto por la cuestión, sino porque creo que ha maltratado a la función pública. Es decir, ha lanzado un discurso de que lo público es malo, que los funcionarios son vagos y que lo privado es lo único que funciona y que saca a España de la crisis. Eso no se arregla recuperando unos euros de paga extra. Es decir, que cree que ese guiño, si se produce, que parece que lo están estudiando, pero sí, no será no va a ser como se ha publicado, es necesario, ¿usted cree que no va a ser suficiente? Creo que es necesario, pero no va a ser suficiente. Respecto a las recomendaciones del gobernador del Banco de España, que dice que las pensiones de jubilación se van a reducir en el futuro y ya podemos ir haciendo planes privados porque si no, no lo compensaremos. Bueno, yo creo que el gobernador habla 2 de las 3 opciones que hay, ¿no? Es decir, es evidente que por razones demográficas, si mantenemos las cosas como están ahora, los pensionistas del futuro serán más pobres, o quien pueda pagarse tendrá un seguro privado, o hay una tercera opción, que es que metamos más recursos en el sistema, que busquemos recursos de la riqueza del país, seremos más viejos pero más ricos, y que no solo las cotizaciones sociales sean lo que financie las pensiones. ¿Y de dónde sacamos esos recursos? Cosa que también ocurre en Dinamarca o que ocurre en Francia con la contribución social generalizada. Yo creo que romper ese tabú ayudaría además a quitar presión fiscal sobre el factor trabajo, que es un factor que necesitamos estimular. Como digo, seremos más viejos pero más ricos. Creo que hay que ir a un sistema tributario donde de verdad se cumpla la Constitución, pague más el que más tiene. ¿Pero qué está diciendo? ¿Que parte de nuestros impuestos vayan a pagar la hucha de las pensiones? Esa es una de las opciones, y otra de las opciones es crear, como en Francia, una contribución social generalizada, finalista, para complementar esas pensiones. La alternativa es que los pensionistas sean cada vez más pobres
o que solo aquellos que tienen dinero para tener pensiones privadas lo hagan. Yo prefiero intentar una tercera opción, fortalecer el sistema público con nuevas fuentes de financiación. Yo una última pregunta ya, Jordi. ¿Hasta qué punto usted forma parte de esa estrategia en busca de la centralidad de Pedro Sánchez? ¿Hasta qué punto usted es la persona que él quiere para encarnar ese viaje al centro? Bueno, que soy el que quiere es evidente, porque si no, no me hubiera llamado. Las razones por las que lo ha hecho, pues no sé, tampoco se las he preguntado. Ya Pedro le conozco desde hace mucho tiempo, trabajamos ya juntos entre el 2000 y el 2004. Creo que representa un nuevo PSOE, creo que representa una renovación muy importante del Partido Socialista, y que en este momento está configurando un proyecto que a mí me ha parecido ilusionante. ¿Ese es un proyecto más de centro? No, yo creo que es un proyecto de la socialdemocracia de toda la vida, la socialdemocracia que ha permitido que España saliera del subdesarrollo, que nos han metido en la Unión Europea, que ha hecho el Estado del Bienestar y que ha dinamizado la economía española, ¿no? Sí, creo que es ese proyecto. proyecto. Le ficha, el Partido Popular le está achacando que está pactando con Podemos, que ha cogido una deriva muy yo es que radical, creo... izquierdista, y entiendo que se busca romper con esa imagen también, ¿no? No le veo a sé, usted pactando con Podemos, lo que me cuesta. Lo que voy a decir ahora no sé si me ganará. Yo es que no le hago mucho caso al Partido Popular, quiero decir que creo que, a lo que dicen me refiero, en ese sentido, sobre todo cuando, como he dicho antes, creo que están en un momento muy malo, están en unas horas muy bajas, con mucha presión. Hoy estamos viendo que los varones le presionan a Rajoy, y eso genera un nivel de nerviosismo que les lleva a decir, bueno, alguna que otra tontería. Pues, señor Sevilla, un placer. Muchísimas gracias. Yo estoy un poco ya cansada de que todos los asesores, colaboradores de Espejo Público nos los acaben fichando, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Acaban de ministro. ¿Qué le vamos a hacer? Carmen Chacón, Claro. Soraya Sáez de Santa María, ¿cuántos más? Bueno, Begoña Villacís, Begoña espera que Villacís, podíamos sí. seguir, pero bueno. Piqué, que fíjate tú también. Josep Piqué, bueno, en este caso debo decir que fue al revés. Primero fue ministro y luego pasó por Espejo. Como siga pero en viniendo, realidad... seguro que, como siga viniendo, tiene No, garantizado. y el caso de Jordi Sevilla Bueno, también. pues si es por eso, aquí vengo todos los días si hace falta. Muchísimas bueno, gracias. encantado, mucho gusto. Jordi, suerte.